Creo que algunos de ustedes se han preguntado cómo era vivir en un harén. Mujeres hermosas y 1001 noches de placer para relajarse y no preocuparse por nada, ¿verdad? El nombre harén tiene el significado de secreto o prohibido. Y hablando de prohibido, era muy común que los harenes otomanos siguieran protocolos estrictos. La mayoría de las veces, las mujeres tenían una gran influencia en la vida social e incluso podían decidir sobre la vida y la muerte de otras personas. Hola, viajeros de la historia. Hoy les voy a contar cómo era vivir en un harén. ¿Tienes curiosidad por saber cómo era? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Olvida los jardines y las delicias con sitares y decenas de odaliscas ofreciéndose al sultán. Un harén de Estambul en el apogeo del Imperio Otomano era un lugar de oración, disciplina y castigos que incluso incluían la muerte. El harén era la parte doméstica de los palacios de los sultanes. Durante el gobierno de Mohammed III, de 1566 a 1603, la cámara del palacio de Topkapi en Estambul albergaba a casi 1000 mujeres. El objetivo de todas ellas era engendrar al heredero de un imperio que se extendía por 3 continentes. Creado en el siglo XIII en la Baja Edad Media por Osman I, el Islam otomano se extendió por toda Anatolia, actual Turquía, hasta derrocar a Constantinopla, la capital cristiana de Oriente, en 1453. Las mujeres eran elegidas por su belleza e inteligencia en las capturas de guerra, ciudadanas del imperio o incluso de países vecinos, para convertirse en damas de la corte. Las más jóvenes eran llevadas a los harenes para ser disciplinadas y, según su rendimiento, eran ascendidas a calfas o ustas. Las que estaban destinadas a ser compañeras sentimentales del sultán se convertían en miembros de la dinastía y ascendían en la jerarquía local hasta alcanzar el estatus de favorita, de afortunada o kadin, que significa mujer o esposa. Las que más se acercaban a este escalón superior eran las kadines, 4 en total, seguidas sucesivamente por las afortunadas y luego por las favoritas. La posición más alta que podía alcanzar una de estas mujeres era la de valide sultana, madre de un futuro sultán. A pesar de ello, tenían poco contacto con el mundo exterior. La mayoría de las veces eran llevadas contra su voluntad, siendo básicamente esclavas del sistema de harén de la sociedad otomana. La persona que administraba estas casas del harén era, en la mayoría de los casos, la madre del sultán en funciones y recibía el título de valide sultana. Ninguna de las damas del harén podía entrar o salir del lugar sin su permiso, y a menudo la sultana tenía poder sobre la vida o la muerte de estas mujeres, dependiendo de cualquier infracción que hubieran cometido. La valide sultana se encargaba de regular la relación de su hijo sultán con sus distintas esposas e hijos, lo que aportaba un notable poder político a estas madres. Los alrededores del harén eran hermosos. El centro del reino de los habitantes del harén era un gran pabellón con un gigantesco patio donde las mujeres podían bañarse en una piscina o contemplar el jardín. Era alegremente pacífico y tranquilo, un lugar donde la contemplación y el descanso eran habituales. El patio era un espacio de encuentro para que las mujeres leyeran juntas, rezaran o simplemente compartieran historias a pesar del confinamiento. Dentro de su jaula dorada había departamentos privados para el sultán y más de 400 habitaciones para dormir, entretenerse y vivir. El harén imperial solía albergar a decenas de mujeres, entre ellas las esposas oficiales del sultán, la madre, las hijas, las parientes femeninas y las sirvientas. Y, por supuesto, los eunucos estaban siempre atentos a cualquier impropiedad. Los hijos del sultán también vivían en el harén hasta los 12 años, cuando eran considerados hombres.
El harén se consideraba un lugar profundamente íntimo y privado, donde ningún hombre ajeno al círculo íntimo del sultán podía poner sus ojos. En consecuencia, el harén tenía que ser custodiado por aquellos que eran dominantes pero que, de alguna manera, no estaban sexualizados como varones. La creencia en la sociedad otomana de que un hombre no podía controlarse entre tantas mujeres en un harén produjo la tradición de adoptar eunucos como miembros del personal real. Estos eunucos eran formados en el palacio y se les asignaba la responsabilidad de vigilar el harén. Hasta entonces debían ascender de rango tras servir en muchas funciones. Estos sirvientes estaban bajo el mando del eunuco negro principal o maestro de las niñas. Supervisaban la parte de los palacios donde vivían las mujeres, teniendo gran influencia entre los funcionarios y las mujeres. Suelen ser los segundos en la línea de confianza del sultán, solo por detrás del gran visir, jefe del gobierno. A pesar de sus límites, no todas las mujeres del harén del sultán eran esclavas. Dentro de él se encontraban muchas de sus esposas que tenían el placer de vivir cerca de todas sus concubinas. Técnicamente, las esposas del sultán eran libres, ya que habían sido aceptadas en matrimonio por su propia voluntad. Probablemente esto creaba cierta tensión con las concubinas por la noche, pero no había otra manera. Las mujeres del harén simplemente tenían que aceptarse mutuamente y encontrar una manera de abrazar sus extrañas conexiones. Ser una dama del harén no consistía solo en tener un buen aspecto. Había un poco de aprendizaje en el proceso. Se les enseñaba el arte del refinamiento y cómo comportarse con confianza y encanto. En esencia, el harén era una escuela parroquial para las niñas, donde recibían la educación adecuada para encajar en la corte y encontrar su lugar en el orden de las cosas. Por supuesto, las mujeres del harén del Imperio Otomano tenían fama de ser las más bellas de la historia, ya que eran originarias de diferentes partes del mundo, con grandes conocimientos de escritura y de diferentes idiomas. Una época repleta de acontecimientos, personas y fenómenos fascinantes que siguen dejándonos perplejos hasta el día de hoy. A pesar de ser conocida como la Edad de las Tinieblas, la época medieval estuvo llena de innovaciones y conocimientos. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos las respuestas a las principales preguntas sobre la Edad Media. ¿Tienes ganas de embarcarte en este viaje? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. ¿Cómo de comunes eran los zapatos de punta fina? Alrededor del año 1300, los zapatos de punta fina eran un calzado muy popular entre los hombres. Al principio era habitual que los dedos de los zapatos de cuero sobresalieran varios centímetros del pie del usuario. A los clérigos se les prohibía llevar zapatos de punta fina ya que eran un obstáculo para arrodillarse a rezar. Aún así, algunos clérigos los llevaban, señalaban riqueza y desprendían un aire de extravagancia. Otro punto negativo era el daño que causaban en los pies. Las pruebas arqueológicas indican que los juanetes eran comunes durante los siglos XIV y XV, la misma época en la que los zapatos de punta fina estaban en su punto álgido de popularidad. El 27% de los restos de los cementerios ricos tenían juanetes. En los frailes este porcentaje llegaba al 45%. Muchos de los huesos también mostraban signos de fracturas y otras lesiones en los pies. ¿A qué edad se casaba la gente? Durante la Edad Media no existía una edad estándar para casarse, pero por término medio los hombres se casaban a los 20 años, mientras que las mujeres lo hacían en la adolescencia. En el caso de las mujeres, la edad para contraer matrimonio aumentó durante la Baja Edad Media. El derecho canónico incorporó el matrimonio y restringió a las mujeres a casarse antes de la pubertad o alrededor de los 12 años. En la misma línea, los hombres generalmente no podían casarse antes de los 14 años. Sin embargo, los esponsales todavía eran posibles antes y, por razones de diplomacia y economía, estas promesas eran habituales.
¿Cómo era el entrenamiento militar? El entrenamiento para la lucha medieval durante la Alta Edad Media dependía del lugar y la cultura, pero era relativamente informal. Es posible que los guerreros romanos tuvieran una perspectiva de la lucha diferente a la de los campesinos que cultivaban la tierra en Inglaterra, pero las amenazas de incursión y lucha hacían necesario que todos los individuos que pudieran luchar lo hicieran cuando se les llamara. La caza, los juegos y los torneos garantizaban que los hombres tuvieran las habilidades básicas necesarias en el campo de batalla. La guerra medieval se libraba durante la temporada de lucha, o cuando los cultivos no necesitaban ser atendidos y la cosecha no estaba lista para suceder. A finales de la Edad Media, obras como el Manual de Hans Taillefer proporcionaban instrucciones detalladas sobre el combate medieval. Su obra reflejaba los cambios en las tácticas, estrategias y tecnologías militares. El aumento de la estandarización de los militares no dio lugar a ejércitos permanentes. Sin embargo, a mediados del siglo XV, el rey francés Carlos VII creó uno durante la Guerra de los 100 Años para permitir una formación más uniforme. ¿Casaban las mujeres en la Edad Media? Es probable que las mujeres cazaran para alimentarse durante la Edad Media, pero la principal responsabilidad de la mujer era cuidar del hogar. La época de la cosecha podía incitar a las mujeres a ir al campo, pero los deberes domésticos tenían una importancia primordial. Sin embargo, eran las mujeres de la aristocracia y la realeza las que participaban en el deporte de la caza. Los juglares creaban sus propias canciones. Los artistas de la Edad Media eran juglares y trovadores que viajaban a las ciudades y cortes para actuar. Los juglares tocaban música y recitaban poemas, mientras que los trovadores medievales solían escribir sus propias obras. A veces cada uno contaba historias largamente recitadas en verso, mientras tocaba o acompañaba instrumentos musicales como violines, laúdes y arpas. Las canciones y cuentos comunes a ambos grupos de artistas relataban grandes acontecimientos del pasado y destacaban los triunfos de los héroes legendarios. ¿Sabían los campesinos qué año era? Es difícil saber con exactitud cuántas personas de la época sabían qué año era, porque la mayoría eran analfabetas y no hay registros para averiguarlo. Los registradores medievales, los monjes de los monasterios y los funcionarios reales sabían qué año era, pero eso era en términos de significado religioso y de año de reinado, el aniversario del reinado de un gobernante. La parte más importante de llevar la cuenta del tiempo tenía que ver con la época del año, más que con el año en sí. Los calendarios basados en el ciclo agrícola, la liturgia y las celebraciones religiosas dictaban gran parte de la vida durante la Edad Media. ¿Los peregrinos tenían que pagar para ver las reliquias sagradas? Ver una reliquia medieval podría resultar caro, pero no porque había que pagar la entrada. Las personas que peregrinaban necesitaban fondos para realizar el viaje. Como parte del viaje, una persona tenía que pagar para ver una reliquia. Oh, no. Pero no como una cuota, era una ofrenda religiosa. La calidad de una reliquia estaba necesariamente ligada a la fuerza espiritual del objeto. Las reliquias incluían cosas como huesos de santos, trozos de la cruz y partes de un supuesto cuerpo del propio Cristo. Aunque sabemos que el Cristo ha resucitado, pero en aquella época cualquier cosa podía ser lo que decían que era. Cualquier cosa era válida para atraer a los curiosos y viajeros con la difusión de estos artefactos. Los pescadores utilizaban cañas de pescar. Los manuscritos medievales suelen representar a los pescadores de la Edad Media utilizando redes. La existencia de las cañas de pescar se remonta a la antigüedad, pero se utilizaron durante la Edad Media. Las cañas de pescar podrían tener una línea para atraer a los peces. Sin embargo, el uso de redes para pescar era más eficiente. ¿Cómo eran los banqueros medievales? El préstamo y el intercambio de dinero durante la Edad Media estaban ligados tanto a la religión como al comercio.
y las prohibiciones católicas sobre la usura dictaban gran parte de lo que ocurría. Por ello, muchos banqueros de la Alta Edad Media eran judíos. Con el crecimiento del comercio en el siglo XIII, surgieron tres tipos de banqueros. Los banqueros mercantiles trabajaban exclusivamente con empresas, miembros de la realeza y gobiernos, mientras que los prestamistas extorsionaban donde podían. En medio estaban los cambistas y los banqueros de depósitos, que se beneficiaron de una reevaluación del siglo XIV de lo que se consideraba usura o recibir intereses por un préstamo. La banca se hizo cada vez más necesaria, sobre todo en las ciudades-estados del Renacimiento, donde los comerciantes eran muy activos. Los registros de los siglos XIV y XV en Italia revelan cómo se inventariaban las familias con el fin de pagar las deudas, normalmente tras la muerte de un individuo. La presencia de registros comparables en ciudades de toda Europa en el mismo periodo atestigua prácticas similares y revela que el cobro de deudas fue un acto oficial sancionado por el Estado. ¡Corran a las colinas! Vivir en tiempos pasados parece un verdadero problema, pero hoy no sería muy diferente, aunque el coraje y la fuerza de voluntad no ayudarían mucho. Hola viajeros de la historia. En el video de hoy descubriremos por qué la Edad Media no era para principiantes. ¿Serías capaz de mantener la cabeza pegada a tu cuerpo? ¿Quieres saberlo? Pues ya deja tu super like y sin más preámbulos, vayamos al video. Reina Brunilda. Fue reina consorte del reino franco de Austrasia, por matrimonio con el rey Sigeberto I. Tras el asesinato de su hermana, Brunilda pasó décadas vengándose de su muerte, un periodo que la enfrentó a la iglesia, la nobleza y otros miembros de la dinastía merovingia. Los hechos salieron a la luz tras el asesinato del marido de Brunilda. Finalmente fue derrotada en batalla y más tarde brutalmente ejecutada. La reina fue atada a caballos salvajes y desmembrada, una forma bárbara de morir incluso para los estándares medievales. Sínodo del Cadáver. En Roma, en uno de los episodios más raros registrados durante la Edad Media, el Papa Esteban VI ordenó la exhumación del Papa Formoso, que llevaba muerto varios meses, y sometió su cuerpo a juicio por los crímenes que supuestamente había cometido en vida. El acontecimiento se conoció como el Sínodo del Cadáver en 897 después de Cristo. Tras ser declarado culpable de los crímenes, el reinado de Formoso fue invalidado y su cuerpo volvió a ser enterrado en una tumba común. Carlos el Bueno. Carlos el Bueno, conde de Flandes, fue asesinado el 2 de marzo de 1127 por un grupo de caballeros que respondían a la poderosa e influyente familia Ehrenwald. Estaba arrodillado rezando en el interior de una iglesia de brujas actualmente en Bélgica. Su muerte provocó la indignación de la opinión pública y desencadenó una cadena de acontecimientos que causaron conmoción en el Flandes del siglo XII. Considerado ya mártir y santo, Carlos no fue beatificado formalmente hasta 1882. ¿Quién era Thomas Becket? Thomas Becket fue arzobispo de Canterbury desde 1162 hasta su asesinato en 1170. Su destino quedó sellado tras un prolongado conflicto con el rey Enrique II sobre los derechos y privilegios de la iglesia. El 29 de diciembre de 1170, Becket fue asesinado por 4 caballeros armados en la Catedral de Canterbury. Hoy es venerado como santo y mártir por la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana. Ricardo I Corazón de León. Conocido como Ricardo Corazón de León, Ricardo I fue rey de Inglaterra desde 1189 hasta su muerte en 1199.
Su muerte se debió a un dardo disparado por un arpón que le alcanzó en el hombro mientras su ejército asediaba un castillo en Châlus-Chabrol, Francia. Más tarde la herida se gangrenó y el monarca herido acabó sucumbiendo a la infección. Antes de morir, Ricardo conoció al chico que le había marcado como objetivo. En lugar de ordenar su ejecución, el rey lo indultó. Por desgracia, el último acto de caballerosidad de Ricardo resultó infructuoso. El infame capitán mercenario Mercadier desolló vivo al chico y lo ahorcó en cuanto murió Ricardo. El duque de Bretaña. Arturo I, duque de Bretaña, solo tenía 16 años cuando encontró su fin. El heredero designado al trono de Inglaterra fue asesinado mientras estaba encarcelado en el castillo de Rouen, Francia, muy probablemente por el propio monarca en ejercicio, el rey Juan. Arturo había participado en una rebelión fallida contra él. Su cuerpo fue encontrado finalmente en el río Sena por un pescador en 1203 después de Cristo. Felipe de Suabia. Fue el primer rey alemán asesinado durante su reinado. Reconocido por el Papa Inocencio III como rey, también prometió coronarle emperador. Felipe fue asesinado en un crimen de venganza por Otón de Baviera, conde palatino de Baviera, a quien se negó a dar su mano en matrimonio a una de sus hijas. ¿Era Robin Hood? El forajido medieval conocido como Roger Godbert es una de las personas consideradas inspiradoras de la leyenda de Robin Hood. Sin duda operó en el bosque de Sherwood y fue detenido brevemente en 1272 por Reginald de Grey, sheriff de Nottingham. A pesar de escapar de nuevo de la captura con la ayuda de los nobles locales, Godbert fue finalmente encontrado y arrestado. Pasó por varias prisiones antes de ser juzgado en la Torre de Londres. Hay dos versiones sobre el final de la historia: o Hood recibió el indulto de Eduardo I o murió encarcelado en Newgate Gaol en 1276. San Pedro de Verona. Era un fraile dominico que tenía facilidad de palabra y llegó a ser un célebre predicador en su época. Su elocuencia, sin embargo, fue también lo que le perjudicó. Tras denunciar actos de herejía y a católicos que profesaban su fe de palabra pero actuaban contra ella en los hechos, Pedro fue asesinado violentamente por dos hombres. Fue canonizado como santo católico 11 meses después de su muerte, lo que supone la canonización más rápida de la historia. El hambre de Ugolino. El noble italiano Ugolino de la Gherardelska tuvo un final lento y desagradable. Fue arrestado por el arzobispo de Pisa por traición en la Torre de la Muda con sus hijos Gado y Uguccione y sus nietos Nino y Anselmuccio. Los dejaron allí para que murieran de hambre. El destino del desafortunado Gherardelska ocupa un lugar destacado en la Divina Comedia de Dante. La familia de Spencer era una de las familias de la corte más corruptas de Inglaterra. Favorecidos por Eduardo II, utilizaron sus conexiones reales para amasar una riqueza y un poder considerables. En 1317, Hugo de Spencer el Joven se aseguró un puesto, tras muchos halagos, en el círculo íntimo del monarca y consiguió colocarse en la posición de controlar el acceso al rey. Esto enfureció a la esposa de Eduardo II, la reina Isabel, y a su amante Roger Mortimer, quienes juntos planearon con éxito derrocar a Eduardo. Tanto Hugo el Viejo como Hugo el Joven fueron ejecutados, sus cuerpos destripados y entregados como alimento a los perros salvajes. En la foto, Hugo de Spencer el Joven.
Isabel de Francia. La mencionada reina de Inglaterra y esposa del rey Eduardo II, Isabel de Francia, derrocó a su marido en 1325, más o menos cuando comenzó a tener un romance con el noble Roger Mortimer. Ambos querían ver a Eduardo fuera del poder. El monarca derrocado murió en prisión en el castillo de Berkeley durante la noche del 21 de septiembre de 1327. Su muerte es muy discutida por los historiadores y existen muchas teorías al respecto. La mayoría cree que fue asesinado por orden del nuevo régimen. Otros dicen que Isabel mató a Eduardo ella misma. Esto sigue siendo objeto de debate 800 años después. La banda de Cotterell. Liderado por James Cotterell y sus hermanos, Nicholas y John, este grupo de bandidos operaba en Derbyshire, en las Midlands orientales de Inglaterra. En 1330 la banda dirigía un lucrativo negocio de protección. Poco después los Cotterell eran perseguidos por asesinato, extorsión y una serie de secuestros de personas importantes. Finalmente reunidos, James, Nicholas y John escaparon de la horca al aceptar luchar por el rey en la Segunda Guerra de Independencia de Escocia en 1332. John Fitzwalter, segundo barón Fitzwalter. El inglés John Fitzwalter era un rico terrateniente de noble y antiguo linaje de Essex, que utilizó su riqueza y privilegios para financiar una serie de actividades delictivas, sobre todo en la ciudad de Colchester y sus alrededores. Su banda aterrorizaba a la comunidad local, se dedicaba al robo de ganado y la extorsión, y robaba mercancías a los comerciantes. La justicia le alcanzó finalmente en 1351 y Fitzwalter pasó un tiempo encarcelado en la Torre de Londres. Posteriormente fue multado y finalmente liberado tras un indulto real. En la imagen, el sello del bisabuelo de John, Robert Fitzwalter, primer barón Fitzwalter, fallecido en 1235. Víctimas de la Jacquerie. La Jacquerie es una de las revueltas campesinas más infames de la Edad Media. La rebelión ocurrió en el norte de Francia a mediados de 1358 durante la Guerra de los 100 Años y se conoció como Jacquerie porque los nobles ridiculizaban a los campesinos llamándoles Jacquet o Jacquet Bonhomme. La revuelta se caracterizó por unos niveles excepcionales de brutalidad por parte de ambos bandos, con atrocidades como linchamientos generalizados, inmolación de víctimas vivas y violencia sexual. Cientos de personas murieron durante la revuelta y otros 20.000 campesinos anónimos murieron en las represalias posteriores. El baile de los ardientes. Una de las fiestas medievales más infames fue la organizada por la reina de Francia en la residencia real, el Hotel Saint-Paul, en 1393. Un grupo de bailarines vestidos con trajes empapados en resina y atadas con hilos de lino para que parecieran monstruos, entretenía al séquito real, que incluía a Carlos VI. Desgraciadamente, las llamas de una antorcha prendieron el lino de las ropas de los artistas y el fuego se alimentó de resina inflamable. 4 miembros del grupo fueron consumidos por el fuego. La tragedia se conoció como el Bal des Ardents o Baile de los Ardientes. Después de este video, la Edad Media no es para los débiles. Sobrevivir en aquellos tiempos era realmente muy difícil. ¿Y qué historia te ha llamado más la atención? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!